En un mundo donde la conexión con la naturaleza se ha vuelto cada vez más distante, existe una hermosa forma de reconectarnos a ella: los bosques sintrópicos de alimentos. Un lugar que no solo nos brinda alimentos, fibras, medicina y mucho más, sino también que regenera la tierra y la vida misma. Voy a utilizar este video para explicarles cómo utilizamos la sintropía y los bosques de alimento para regenerar un espacio erosionado en un ecosistema productivo, abundante, biodiverso y lleno de vida. Sea donde sea que estén y más allá del espacio disponible. También lo pueden hacer ustedes. También esto se está convirtiendo en un espacio demostrativo en el cual estamos aprendiendo y compartiendo, anclando esta nueva sabiduría que no es tan nueva, en realidad es ancestral. Como se dice también que hay estudios del Amazonas, cómo fue un bosque co-creado por seres humanos. Así que bueno, acompáñenme en este viaje. A modo de dar un poco de contexto, cuando comenzamos a habitar esta tierra, en tiempo atrás se había vendido la capa superficial del suelo para generar jardines en un balneario cercano de aquí. Entonces nuestro acercamiento tuvo que ser de cierta forma sí o sí regenerativo. Así como también una situación muy común en los campos de Uruguay era un campo sin árboles, digamos. Entonces de cierta manera es un espacio que está mucho más expuesto a los elementos, ya sea el sol, el viento, las heladas y demás. Fue ahí cuando comenzamos a estudiar sobre la permacultura, los bosques de alimento y la sintropía. Lo primero que hicimos fue comenzar a plantar árboles en diferentes lugares de manera como aislada, imaginando cómo crecerían, sus frutos colgando, super árboles frondosos, pero la realidad estaba muy lejos. Ellos fueron comidos por las hormigas, enfermedades, morían, como dije, no sobrevivían. Entonces ahí fue cuando comenzamos un poco con el concepto más de bosque de alimento, que básicamente hablaba de generar un montón de cobertura, una asociación de plantas como aromáticas, herbáceas, también árboles de soporte, aún así esparcidos por el espacio. Y esto, por nuestro contexto, tampoco nos funcionó muy bien, de cierta manera. Seguían estando muy dispersos los árboles y también nuestra energía por sostenerlos todos. Entonces esta fue una de las primeras lecciones que les quiero compartir, que es sobre que nuestras energías estén concentradas en un lugar. Para comenzar desde ahí, tener mayor interacción con ese espacio y luego en espiral nos vamos expandiendo hacia nuevas zonas. Porque si vamos en un lugar y tenemos muchas cosas plantadas, todas esparcidas, nuestra energía va a ser mucho más difícil que esté sosteniendo todo eso. A su vez, tenían un montón de presión por la gramilla, tenían un montón de presión por los factores como las heladas, los soles extremos, y no podíamos hacerlos que prosperen. Fue ahí cuando ya por el 2020 conecté con el concepto de sintropía, y ahí cambió. Fue todo un antes y un después. La sintropía habla de cómo nosotros podemos interconectar la complejidad de la vida y la ecología con nuestras intenciones. Básicamente lo que dice es que podemos ir de algo simple a algo complejo, tal como tiende la naturaleza en el proceso de sucesión ecológica o sucesión natural. Busquen un poquito más en profundidad, pero es el programa de regeneración que tiene la Tierra, donde comienza con pequeños pastos, pequeñas especies pioneras, que son las primeras que van generando materia orgánica, crecimiento y demás, van muriendo y viviendo, todas en diferentes ciclos de vida, y ellas van generando más suelo y van regenerando, y en un proceso muy largo, en ciertos años, siempre se va a manifestar un bosque. Esto es lo que sucede de manera natural, entonces es el proceso de generación de vida en el planeta Tierra. Entonces la sintropía habla de cómo integrarnos a ese proceso y llevar las intenciones que nosotros tenemos hacia ese lado también. Conectarnos con ese pulso de vida en vez de ir en contra. Que algo muy entrópico sería, por ejemplo, caer a un lugar, hay un monte, lo talamos todo, lo quemamos y plantamos un monocultivo de maíz. Entonces este es el primer concepto que tenemos que entender. Es ir de lo simple a lo complejo para generar ecosistemas más resilientes y más interconectados, con la vida misma también. De esta manera, cuando estamos yendo al revés, que vamos de lo entrópico, que estamos simplificando, estamos sacando todos los factores que trae la vida, toda esa complejidad, y estamos luchando en contra de eso también. Por eso siempre que hay un suelo descubierto sale una hierba, y es como el de Yuyar, y eso sería como ir en contra de la sucesión ecológica. No digo que esté bien ni que esté mal, simplemente compartiendo. Entonces esta es la clave, es comprender ese proceso, lo poderoso que es, cómo acumula energía, cómo genera fertilidad, más suelo y tiende hacia la abundancia. Porque un ecosistema más complejo, digamos un bosque, va a poder sostener mucho más vida que algo mucho más simple como un monocultivo de maíz. Por ejemplo, en un bosque van a poder habitar mamíferos, van a poder habitar herbívoros, aves de todo tipo. En un monocultivo de maíz no pueden habitar la vida. Y es lo mismo con nosotros, los seres humanos precisamos de ecosistemas complejos para nuestra subsistencia, para nuestra existencia, digamos. Precisamos alimento, medicina, leña, fibras, de todo tipo. Entonces, esto es la base para comprender cómo trabajar con la naturaleza.
En cada contexto va a ser de una forma diferente. Está en nosotros descubrir cómo es en nuestro espacio. Entonces, en este proceso regenerativo, las primeras que aparecen son las especies pioneras. Son ellas las que van generando la primera materia orgánica, la primera descompactación de suelo, van transformando esa energía primal del planeta Tierra, que es el Sol, el agua, lo van generando en materia orgánica, van generando más vida y ahí va avanzando la sucesión. En el tiempo, mediante la vida y la muerte, se va generando más complejidad, más vida. De esta manera, las especies pioneras son las que van a marcar el camino y son las especies que tenemos que tener claras, fundamentales, que son las que van a trabajar en nuestro espacio hacia la abundancia. Las pioneras pueden ser de todo tipo, pueden ser pastos, herbáceas, arbustos, pueden ser árboles incluso. Todas cumplen su función diferente, aportan diferentes nutrientes, van a abrir el suelo y van a generar un montón de cosas. Ellas son las que van a despegar el sistema y las que van a proporcionar a nuestros bosques sintrópicos de alimentos la fertilidad a corto, mediano y largo plazo también, mediante nuestra poda, nuestra interacción con ellas. Antes de proseguir, tengo que explicarles algo muy importante, lo que se llama contexto y objetivos. El contexto va a definir básicamente nuestra situación, digamos. Esto es muy importante entenderlo. Nos va a definir no solo nuestra situación, sino nuestro clima, nuestro espacio, el contexto cultural, social, qué cantidad de recursos hay disponibles, todo. Es como te hace un panorama general, digamos. Este es un concepto muy base y clave de la permacultura. Al momento de diseñar, lo primero que tenemos que considerar es nuestro contexto. Esto nos va a hablar también de qué especies se van a dar bien, subtropicales, tropicales, templadas y demás. Y nuestros objetivos es hacia dónde nosotros queremos llevar el sistema, qué esperamos obtener de ello y demás. Entonces, entre nuestro contexto, tanto interno como externo, de la naturaleza, de la sociedad cultural, con nuestros objetivos, esa es la interacción que vamos a hacer para generar nuestros bosques sintrópicos de alimentos. Eso nos va a definir la forma, la cantidad de especies, qué especies, cuándo, cómo y demás. Las formas son infinitas, está en la medida de la creatividad que podamos tener y los contextos y los objetivos. Ya que no es lo mismo un bosque sintrópico de alimentos para comercializar, otro para hacer un centro educativo, otro para hacer un vivero vivo y otro para que sea un bosque sintrópico de alimentos familiar. Son muchos los escenarios, entonces tenemos que comprender esto también. No hay una receta, son principios para aplicarlos en nuestros contextos. Entonces, como le decía, lo que íbamos es, las especies pioneras van a ser la base. ¿Y qué especies pioneras me van a decir? No les puedo decir porque no sé de dónde viven, no sé dónde están. Entonces es ahí cuando tenemos que observar nuestro contexto, ver cuáles son las especies pioneras. Las primeras en venir después de que algo sucede en el terreno, ya sea un incendio, una arada o demás, que vemos que crece de forma frondosa, que genera mucha materia orgánica, mucha fotosíntesis. Esas pueden ser pastos, herbáceas, arbustos, árboles, como ya dije. Las especies pioneras que vamos a utilizar también, qué manejo vamos a hacer nosotros después. Todo va a depender de nuestro contexto y objetivos. Está en nosotros observar la sucesión que sucede alrededor nuestro para comprender cuáles son las especies. Observar las especies vegetales que se dan en nuestros climas también. Las cercanías de nosotros, cuando vemos especies que salen por todos lados, eso es una especie pionera que va a ir generando materia orgánica y nosotros la vamos a ir podando. Luego están las especies productivas, ya sean frutales, arbustivas, también herbáceas, de diferentes tiempos y estratos, que esto es algo que vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Entonces, es muy importante también comprender nuestro contexto y nuestro objetivo porque tenemos que plantar especies que se den bien a nuestro lugar. Si no vamos a estar, es como tratar de plantar, si yo me pongo a tratar de plantar un coco acá en Uruguay, va a ser muy difícil, no creo que ande, capaz que hay alguna persona que ande, si saben, coméntemelo. Pero tenemos que ir con las especies que son adaptadas para nuestro clima y nuestros espacios. Un consejo personal, vayan en alta diversidad, mucha biodiversidad y mucha densidad. Entonces van a ir aprendiendo también qué se da bien en su lugar. Porque incluso en un mismo país pueden haber muchas diferentes bioregiones que se dan bien un montón de diferentes especies en ciertos lugares y en otros lugares no. Entonces también es un proceso de indagación personal que cada uno tiene que hacer para su propia situación, para encontrar las especies adecuadas. Y estas especies productivas muchas veces precisan de un estado de mayor fertilidad, de mayor sucesión ecológica, avanzada en el tiempo, que ahí es cuando ya está construido más suelo, más materia orgánica, más vida. Normalmente nosotros siempre como metemos composta o metemos abono o demás y ahí es como dar un salto en la sucesión. Pero ¿qué pasa? Ese salto es esporádico nomás. Después que se consume el estiércol ya vuelve al mismo grado de antes. Entonces, generando una mayor sucesión mediante los procesos vivos de crecimiento de las plantas, de poda y demás, vamos a estar avanzando en el tiempo constantemente en esa fertilidad. Y también cuando implementamos un sistema, que hay un montón de formas diferentes de implementar un sistema, eso también va a depender de su contexto que tienen disponible,
Lo ideal, si tenemos disponible, podemos hacer una añadida extra de materia orgánica para darle un salto a las especies. Plantamos todo junto, las pioneras, las productivas y demás, y le ponemos un extra de input, un extra de insumo para darle un salto al sistema. Pero luego no va a haber casi insumos porque vamos a estar utilizando los procesos vivos para generar esta abundancia. Nosotros, si queremos, podemos venir y ponerle cobertura a una planta además, pero el esqueleto va a ser mucho más sólido, que va a ser construido con la sucesión, porque vamos a estar trabajando con ella. La clave está en comprender cómo la sucesión funciona en nuestro lugar, cómo integrarnos a ella, con qué especie, de qué manera, y en la poda, en la alta densidad de plantas y en la biodiversidad, alta biodiversidad. Nosotros, cuando estamos podando, vamos a estar generando la materia orgánica en el lugar, y eso genera un montón de fertilidad. Eso genera el compost, el humus, el suelo vivo. Los suelos de los bosques son los más ricos. Entonces, cuando nosotros estamos podando, también sucede una fertilización hormonal. Para los estudiosos se llama el ácido giberélico, si quieren indagar más, que va a propulsar a todas las plantas a crecer, incluso nuestras productivas, cuando no las estamos podando. Vamos a estar podando las especies de soporte, ya sean las herbáceas, las leñosas, las semileñosas. Esa fertilización hormonal siempre va a ocurrir. Y la materia orgánica va a estar in situ, no la vamos a tener que traer, vamos a estar podando y generando, y a su vez también puede haber cosecha de leña y mucho más. Y eso va a estar alimentando todas las especies constantemente. La poda es la herramienta regenerativa que vamos a estar usando conscientemente, sabiendo qué podar y cuándo podarlo también. Y algo muy importante para comprender en este concepto de plantar en alta densidad y alta biodiversidad son dos conceptos claves, que se llama el ciclo de vida y el estrato. El ciclo de vida va a ser la edad que una planta tiene, la edad que se va a desarrollar, es como, sí, su tiempo de vida, digamos. Sencillo como eso. Por ejemplo, un tomate va a vivir menos de un año, hay plantas que viven más de 100 años y así. Y otra muy importante es el estrato, que es la necesidad de luz. De esta manera, comprendiendo el ciclo de vida y el estrato, podemos plantar muy densamente siempre y cuando no tengan el mismo ciclo de vida y estrato, que ahí van a estar como de cierta manera compitiendo, porque no están compitiendo, pero va a estar como muy crowdeado por la luz solar. Pero de otra manera vamos a estar cosechando la mayor cantidad de luz solar si logramos hacer un diseño súper complejo que esté comprendiendo diferentes ciclos de vida y estratos en el tiempo y en el espacio, porque las plantas van a crecer todas amontonadas y van a estar contentas, porque algunas van a preferir estar a pleno sol, otras a semisombra, otras más abajo, otras ahí en el medio, otras van a estar recién naciendo y otras van a estar terminando su ciclo. Entonces de esta manera es como un eterno ciclo en donde las que van muriendo van dando lugar a las demás, y ahí se va transformando el ecosistema mediante la vida. En esto también podemos integrar las hortalizas, podemos integrar la huerta, nosotros lo hacemos y nosotros jugamos con todo tipo de recetas acá. Solo va a tener que depender de nuestro contexto, nuestro objetivo y nuestro diseño también. No hay una receta. Para los que vinieron buscando una receta, la tienen que crear ustedes con todos estos principios que les estoy compartiendo. Y otra cosa que es muy importante es el manejo. El manejo es fundamental. Tenemos que tener muy en cuenta cómo diseñamos nuestro bosque sintrópico de alimentos, porque nuestro manejo no va a ser lo mismo si tenemos una isla para 1 metro cuadrado o si tenemos 2 hectáreas y tenemos llenos de 20 islas. Es ahí cuando entra un factor clave, el de plantarlo en líneas. Las líneas de los árboles productivos y las líneas de los árboles de biomasa. De esta manera nos estamos facilitando el manejo, porque vamos a tener todo en un mismo lugar, el manejo va a ser súper eficiente. Y nosotros también acá tenemos líneas, tenemos islas y tenemos demás, pero va a tener que ver con el área que ustedes quieran abarcar. También cuando plantamos en línea va a ser mucho más fácil organizar la materia al estar podando, dónde ponerla, en qué zona vamos a poner nuestras semillas, en esa línea que dijimos, para que emerjan. Entonces no vamos a tirar grandes ramas y troncos ahí, a menos que esté en nuestro diseño. Y de esta manera tenemos que considerar también nuestro manejo, cómo va a ser en el tiempo para que sea eficiente. Porque si tenemos todo disperso, como les conté al principio del video, va a ser muy complejo sostenerlo y nos vamos a desmotivar y no va a funcionar. Entonces tenemos que mantenernos como también en el aprendizaje gozoso. Y todo esto son pequeños consejos para que ustedes lo puedan hacer así. Son varios factores a considerar en este diseño, en este proceso de diseño, implementación y manejo, pero es muy divertido. Es como estar creando una receta única, que no va a haber otra igual. Porque tu bosque sintrópico de alimentos va a ser único para tu contexto, tu situación y tus objetivos también. El aprendizaje vivencial es una parte de esto fundamental. Y cabe destacar también que de cierta manera esto está muy joven en el planeta Tierra. Entonces necesitamos muchas personas que lo estén desarrollando cada vez más para mejorar la curva de aprendizaje y profundizar en esta sabiduría, que es ancestral, pero en cierto momento hubo una desconexión.
De esta manera vamos a estar generando ecosistemas hermosos, resilientes y abundantes que no solo van a ser para nosotros, sino van a perdurar en el tiempo. Y podemos obtener cosechas desde las primeras cosas, como la huerta, hasta por muchísimos años, como árboles más clímax, digamos, que son los más longevos. Algo fundamental también es la cantidad de plantas. Estos sistemas llevan muchísimas plantas, muy densos se plantan. Es ahí donde reside la capacidad de expansión de la vida, en la densidad y biodiversidad. Entonces, de esta manera, es muy importante también tener nuestro propio vivero, pequeño, no tiene que ser algo muy grande, para reproducir plantas, hay algunas que son muy fáciles de estacas, de esquejes, de semillas y mucho más. Y con esto vamos a poder estar expandiendo nuestros bosques, asistiendo a amigos, familia o incluso si quieren hacer una empresa de esto, un negocio, para implantar nuevos bosques sintrópicos. El mundo de la reproducción de las plantas es hermoso y deslumbra su abundancia. Entonces, juguemos en él y practiquemos, desarrollemos esta estabilidad para seguir expandiendo estos ecosistemas tan abundantes y bellos. Si nosotros pensáramos la cantidad de plantas que tendríamos hoy en nuestro bosque de alimentos, sería algo impensable el costo que eso tiene. Entonces es muy importante también comenzar pequeño, ir paso a paso e ir avanzando en base a eso que vamos aprendiendo desde pequeños núcleos, para que nuestros errores sean más pequeños y de esta manera nos evitamos una pérdida de recursos, ya sea tiempo, energía, dinero y demás. Y esto es algo que yo comento un montón a las personas que me solicitan consultorías, que tenemos que ir paso a paso para aprender y avanzar en base a eso, porque de esta manera vamos a estar evitándonos un error muy grande que nos va a costar y capaz que nos mantiene lejos de generar un nuevo bosque sintrópico de alimentos próximamente por esa experiencia como traumática, digamos. No es lo mismo venir y decir quiero un bosque sintrópico en estas 50 hectáreas a que hacerlo en un núcleo pequeño y luego expandirte a esas 50 hectáreas. O mismo en un patio pequeño, no es lo mismo comenzar por 1 metro a que hacer 300 metros de una si sos vos solo y nunca hiciste nada antes. Entonces ir paso a paso es fundamental para disfrutar el proceso y aprender. Para que se hagan una idea de la biodiversidad que tenemos acá, les voy a leer las especies que estamos probando, algunas porque no tengo todas anotadas. Estamos en Uruguay, en el que es un clima subtropical templado y especialmente en nuestro espacio las heladas son menos fuertes que algunos lugares de Uruguay. Tenemos biodiversidad como paltas, pecanos, durazno, maracuyá, cúrcuma, manzana de tierra, caña de azúcar, peras, higos, chirimoya, zarzamora sin espina, frambuesa, melón de árbol, guayabo del país, zarazás, cítricos, caquis, ciruelas, membrillos, espárragos, alcachofas, sauco, guayaba brasilera, morera, pasto limón, aguaíce, tecapotes, encinas, castaños, nísperos, papayas, bananas, olivos, parras, atemoya, tomate de árbol y mucho más. Entonces, háganse una idea de toda esta biodiversidad, salir al jardín y juntar todo tipo de frutos. Es una belleza y una abundancia. Con estos ecosistemas también estamos generando microclimas, lo cual podemos dar especies que tal vez no se dan en lugares expuestos, como nosotros acá, un ejemplo, los paltos y muchísimos más. Entonces es como algo mucho más resiliente, es algo mucho más fuerte para los tiempos venideros donde las condiciones climáticas son tan impredecibles, digamos. No, tiene muchísimo más resiliencia que una huerta. Ante la duda, comenzá, plantá, hacé el primer paso, disfrutá del proceso, animate a empezar. Con estos conceptos, indagá un poco más, hay muchos libros, hay bibliografías, hay personas que ya lo están pulsando y animate a comenzar tu experiencia, porque la experiencia práctica va a ser tu primera fuente de aprendizaje, ya que tu lugar es único y tu situación también lo es. Sin mucho más que añadir para no hacerlo tan extenso, espero este video les nutra y les anime a dar su primer paso en gestar su bosque sintrópico de alimentos. Es un viaje de ida, el cual no se van a arrepentir. Acuérdense de disfrutar y aprender el proceso para poder sostenerlo en el tiempo, gozarlo y llevarlo adelante desde un lugar de descubrimiento, como si fuéramos niños jugando. De esta manera vamos a estar co-creando con la naturaleza y generando pura belleza y abundancia, algo que falta mucho en este planeta, en mi parecer, en ciertos lugares. Así que manifestémoslo. Si disfrutaron de este contenido, déjenme su comentario, su me gusta, suscríbanse, compártanlo por favor, para que esto se siga expandiendo y para seguir creando más contenido de calidad, con más energía. Mi nombre es Inti, le mando un abrazo de Tierra Amor acá, pura vida. ¡Yu!